Bien, Dios les bendiga a todos en esta noche, así que Amén. comenzamos otro estudio más, hermano Daniel. Amén. Gracias damos al Señor, ¿verdad? Porque nos permite esta hermosa oportunidad donde nos da el Señor la sabiduría para poder hablar de estos libros maravillosos, el cual, ¿verdad? Seguimos con el libro de Daniel. Amén. Ya estamos a un capítulo para terminar este maravilloso libro en el cual hemos aprendido bastante. Amén. Hemos aprendido de la imagen que Amén. representa la imagen, hemos aprendido de la bestia, los imperios, y en este capítulo 11 estaremos viendo algo que presenta una profecía que describe la historia de los reinos de Persia. Y Ujú. entonces, ¿verdad? Es maravilloso y la vamos a comenzar a estudiar en esta noche. Vamos a leer Amén. el capítulo 11 y su versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor, Amén. honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice así: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién está hablando aquí? Amén. Gabriel, ¿verdad? Gabriel. Amén. Está hablando el ángel Gabriel. Ujú. Me gustaría leer el versículo 20 del Este, capítulo 10. Amén. Es una introducción que le vamos a hacer a este capítulo 11 y dice Ujú. el versículo 20 dice de la siguiente manera: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Ujú. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Amén. Ahorita en este capítulo 11, hermano Daniel, estamos dando una introducción a este hombre valiente, ¿verdad? Hombre guerrero, este hombre que tuvo la valentía de poder enfrentarse a estos grandes imperios, Ujú. pero yo creo de que hasta cierto punto no es la habilidad del hombre o lo que el hombre se cree que es grande en poder, sino que en este capítulo vemos cómo Dios tiene el control de la humanidad, cómo Amén. Dios, ¿verdad?, tiene el control, cómo Él trae, ¿verdad?, la trayectoria de esta gran historia que nosotros tenemos en nuestras manos y cómo Ujú. se cumplió al pie de la letra cuando vemos la historia de estos reinados. Y yo creo, hermano Daniel, de que los propósitos de Dios con la humanidad son grandes. Amén. Así como Amén. Dios tuvo un propósito con Nabucodonosor, Sí. tuvo el mismo propósito con Darío, con Ciro, tuvo también el propósito con Alejandro Magno y luego pues con el Imperio Romano, y así Amén. como el libro de Daniel citó todos estos reinos, así se Ujú. cumplieron, y de la misma manera, ¿verdad? Creemos que en el último tiempo todas las profecías que están destinadas para el tiempo del fin se van a cumplir. Amén. Así es. Vamos a seguir leyendo el versículo 2 para introducirnos en lleno a lo que es este libro, Amén. este capítulo 11, y dice así: los reyes del norte y los reyes del sur. Amén. ¿Sabe de que en este tema de este capítulo 11 hay mucha controversia en lo que es el ámbito de iglesia hoy en día? Ujú. Unos piensan que la atribución no es así, otros creen de diferente manera, pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor y la historia también nos Ujú. hace enfatizar de que si nos guiamos con la historia, vamos a, ¿verdad?, a llegar, ¿verdad?, a acertar lo que habla la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver lo que dice el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Amén. El cuarto se hará grande, riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra Grecia, contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Amén. Quiero dar un comentario acerca de estos 3 reyes de Persia que Ujú. habla la palabra del Señor. Dice el comentario: los 3 reyes en Persia después de Ciro el Grande, Ujú. quien gobernaba en el tiempo de Daniel, son Cambises, que gobernó en el 529 al 522 antes de Cristo, Ujú. Esmerdis o Guamata en el 522 antes de Cristo, y Darío I el Grande, que reinó en el 522 al 486 antes de Cristo. Dice Ujú. que el cuarto rey es Jerjes.
el 485 al 465, quien acumuló enormes riquezas, lideró una gran guerra contra Grecia, las famosas guerras medíacas. Amén. Cuando hablamos de Jerjes, en algunas otras traducciones también o en la historia, ese mismo personaje es el rey Asuero, ¿verdad? Que Amén. estaba en tiempos de Esther. Amén. Solo que aquí se le conoce como Jerjes. Dice que Jerjes atacó a Grecia, pero no logró conquistarla completamente. Sus ataques despertaron un gran odio en los griegos, lo que eventualmente llevó a Alejandro Magno a vengarse de Persia y destruir el imperio. En el versículo 3 comienza ya lo que es el imperio, ¿verdad? De la tercera bestia, ¿verdad? Amén. Que estamos hablando de Grecia. Dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Amén. Hasta aquí, ¿verdad? Hemos comenzado a introducirnos a esta maravillosa historia. Amén. Sí, algo muy importante, ¿verdad? Con respecto a este tema de Daniel. Daniel 11 tiene una secuencia muy buena o muy grande con Daniel 7, Daniel 8, 9 y 10. Ahora, en Daniel 11 se concluye algunas partes que le hacían falta a Daniel 7, le hacían falta a Daniel 8, a Daniel 10 incluso, ¿verdad? Pero más que todo, el origen de esta profecía, cuando en realidad se comienza, es en Daniel 7, pero le vienen haciendo falta parte, ¿verdad? En cuanto Sí. a la revelación de los eventos que se iban a dar en el tiempo distante que se le dice a Daniel. Amén. Ahora, acá volvemos a ver, vemos que desde el sueño de Nabucodonosor hasta Daniel 7, se viene mencionándoles estos reinos, ¿verdad? Incluso vemos que en el capítulo 11, Daniel vuelve a ver a Medo Persia y a Grecia de nuevo. Sí. Lo ve en el 7, lo ve en el 8 y lo menciona en el 9, ¿verdad? En el 10 todavía se lo vuelve a mencionar y hoy en el 11 se lo sigue mencionando. Era importante que Daniel supiera eso, muy importante, porque iban a jugar un papel muy fundamental para la reconstrucción de Jerusalén. Pero quisiera aportar un poco más al comentario que usted leyó, hermano Adiel. Amén. Leyendo un comentario bíblico que dice: los comentadores generalmente están de acuerdo que en el contexto señala a Jerjes como el cuarto rey de Daniel 11:2, dice, pero no están de acuerdo en el enumeración de los diversos reyes a los cuales se hace referencia en este versículo. Algunos sostienen que el así llamado cuarto rey era en realidad el último de los tres que habrían de surgir, computando a Ciro como el primero de los cuatro que usted mencionaba. Omite al falso Esmerdis. ¿Por qué? No era uno de los linajes legítimos y ocupó en el trono solo unos pocos meses. ¿Quién era Esmernis? Esmernis, algunos historiadores o estudiadores se lo atribuyen que él era el cuarto y no Jerjes. Pero sigue diciendo el comentario, mire. Otros omiten a Ciro como el primero de los cuatro e influyen al falso Esmerdin como uno de los tres que habían de surgir de cualquier modo. Jerjes es el cuarto. Sin embargo, la segunda de las dos opiniones parecieran representar mejor el sentido natural del texto. Sigue diciendo el comentario. Se identifica al Asuero, que se encuentra en el libro de Esther, como Jerjes en Esther 1:1. De él se dice que estaba especialmente orgulloso de las riquezas de la gloria de su reino. Lo relata el libro de Esther en el capítulo 1 y en el versículo 4. Y en Esther 1, 6, 7 amplía con respecto al comentario. Y Heródoto, que escribió exactamente sobre Jerjes, deja un relato vivo y detallado de su poder militar. Entonces, wow. Heródoto, un escritor judío muy reconocido, dice que él amplía y él afirma de que Jerjes
es el cuarto reino del cual habla Daniel 11.2 y Daniel 11.3, el que usted hablaba, que ejerció un poder militar pero Muy muy grande. poderoso. Fue un imperio, incluso Alejandro Magno fue grande, pero se cree que Jerjes también tuvo, ¿verdad? Su dinastía y su apogeo también, que fue bien grande en cuanto Amén. a militarmente, ¿verdad? Sí. Aclarando con respecto a Daniel 11.2 y 3. Amén. Continuamos con Bien, Daniel 4. seguimos leyendo, ¿verdad? El versículo 4 y dice, ¿sabe, hermano Daniel, de que esto que estamos leyendo ahorita ya lo estudiamos, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando hablaba de las bestias, Ujú, el oso, el leopardo y el dragón. ujú. Vemos que es lo mismo, simplemente que ahora lo explica Ajá, diferente. lo está ampliando más. Amén. Dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, o sea, cuando Amén. el rey griego, que es Alejandro Magno, se haya levantado, Ujú, que haya tomado su poderío, su imperio, dice la palabra del Señor, su reino será quebrado. ujú. Lo vimos, ¿verdad? También en aquel macho cabrío, ¿verdad? Que el cuerno se le quebró en cuatro, es lo Amén, mismo. es lo mismo. Y dice, será quebrado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno no tenía descendientes en Ujú. sí, sino que Amén, tenía cuatro generales, los cuales amén. eran Casandro, Leumaco y Ptolomeo, ¿verdad? Amén. Y Lismaco. Ujú, Entonces vemos que este versículo está hablando prácticamente de los generales de Alejandro y ujú, dice la palabra del Señor, ni según el dominio con que él dominó, ujú, porque su reino será arrancado y será para otros, fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, aquí entramos posiblemente en controversia con muchos, ujú, y será fuerte el rey del sur más que uno de sus príncipes, será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte ujú, para hacer la paz, pero ella no podrá retenerla. La fuerza de su brazo ni permanecerá en él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su rostro y vendrá con un ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. amén. Hasta este versículo nosotros podemos notar Ujú, de que ya no está hablando, ¿verdad?, de los cuatro que al principio hablábamos, que eran los cuatro generales. Dice, ujú, según la historia, estos cuatro generales quedaron solamente dos digamos, que dominaron en aquel tiempo, y eran los Ptolomeos y también los Seleucitas, esos ujú, dos reinos, ¿verdad? O dos reyes. ujú, Aclarar con esto, hermano Daniel, de que esta profecía no se dio su cumplimiento en una etapa o en un cierto tiempo, ujú. sino que esta profecía continuó y pasamos Roma, vamos a pasar el papado también, porque esta profecía era para el tiempo del fin, según lo que habla Daniel, ¿verdad? Amén. Según lo que el ángel le dio a explicar a Daniel, que esto era para el tiempo del fin. Entonces, vamos a ver esta secuencia que este capítulo 11 nos va del capítulo 7 o al del versículo 6 al versículo 20, vamos a ver de que estos reinos, tanto el reino del sur y el reino del norte, pasan empleitados en guerra, uno se enoja con el otro se enojó y se levantó, el hijo del rey también surgió y comienza, ¿verdad? Y ahí declara, lo pueden leer, no lo vamos a leer hoy en esta grabación, pero sí vamos a explicar de que esto ha sido, ¿verdad? Una lucha entre ellos, pero Amén. del 20 en adelante ya surge un panorama diferente. Amén. Sí, algo muy también bien importante de opinar con respecto a lo que usted decía es que lo que llevó a la destrucción de los imperios o de estos imperios fue ese pleito interno Ujú. geopolítico en cuanto a posesión
que Sí, lo llevó a su destrucción, porque pues todos querían poder internamente, ¿verdad? Y hoy sí. sucede en las naciones similarmente, que todos quieren poder dentro de un círculo político, ¿verdad? Porque nadie pues quiere ser menos que nadie. Entonces, el ángel o Gabriel le describe a Daniel de una forma que él pueda entender, porque Daniel en ese entonces no escuchaba oír en cuanto a lo político, Sí. no le podía hablar de esa manera, sino que le podía hablar de la manera como Daniel había sido instruido en Jerusalén, Ujú. ¿verdad? Porque Daniel, pues, ya había en ese entonces grandes hombres de israelitas que enseñaban a los niños del pueblo de Israel y de Judá, o de las tribus, que Ujú. enseñaban para instruirlos pues, en las palabras de Dios y en el camino de nuestro Señor Jesucristo y del plan de salvación. Ahora, quisiera leer con respecto con el versículo 7 que usted mencionaba, Ujú. el comentario bíblico, porque amplía un poco con respecto para aclarar el punto, donde dice, pero de sus raíces se levantará uno, Un renuevo. atacará al rey del norte y entrará en su fortaleza y peleará contra ellos y será victorioso. Dice así, Ptolomeo tercero, Everhems, hijo de Ptolomeo segundo y hermano de Berenice, sucedió a su padre en el año 246 y el año 893 a.C. e invadió a Siria como venganza por la muerte de su hermana. Dice que por eso le está describiendo a Daniel que este reino se levantó, ¿verdad? Ujú. Estas raíces, perdón, de estos reinos se levantó. Parece que Ptolomeo III salió completamente victorioso de su campaña contra Seleuco segundo y avanzó triunfantemente tierra adentro, por lo menos hasta Mesopotamia, aunque se jactó de haber penetrado hasta Bactriana y estableció el poderío marítimo de Egipto en el mar Mediterráneo. Entonces, Amén. el comentario dice que incluso los comentaristas se quedaron cortos en decir que solo había conquistado, ¿verdad?, a Seleuco, sino que dice que se había introducido en Egipto y hasta en el mar Mediterráneo. O sea, él mismo se jactó diciendo que no solo conquistó a Siria, sino que conquistó más allá, a Sí. Egipto e incluso parte del Mediterráneo dice que le pertenecía a él. Entonces vemos que la palabra de la profecía se ha ido cumpliendo a través de la historia. Amén. Exactamente. Sí. Bien, y por esa misma razón, ¿verdad? Se habla de reyes del sur y reyes del norte, ¿no? Ujú. No en realidad está hablando de un solo reinado, por eso Amén. la frase los reyes, está hablando en plural. Amén. Y por eso es que decíamos al principio de que esto trascendió, no solamente se quedó en cierto tiempo y nosotros podemos decir, porque hay una pregunta que se hace también muchas personas y dicen, ¿cómo es posible de que estamos hablando de Grecia, ¿no? Ahorita estamos hablando de Grecia, de los cuatro generales, y luego quedaron dos, los Ptolomeos y los Seleucitas? ¿Cómo Ujú. es posible que de estos pueda salir un cuerno pequeño? ¿O Amén. cómo es posible que de ahí pueda salir, digamos, el papado? ¿Cómo? Entonces, porque la trascendencia que llevan estos versículos se cumple, digamos, conforme al capítulo avanzando, así también las fechas van avanzando en lo que son Ujú. estos versículos. Vamos a Amén. leer el versículo 20. Y se levantará, ya aquí estamos hablando en otro tiempo, Ujú. no estamos hablando ya en el mismo tiempo, estamos hablando en otro tiempo donde dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, Amén. pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ahora bien, yo pregunto, ¿a quién se está refiriendo este versículo, hermano Daniel? Sí, algo muy importante es tomar en cuenta el imperio romano, ¿verdad? Voy a explicar un poco respecto a lo que decía mi hermano Adiel. Ujú. A Daniel se le dan eventos mezclados, ¿verdad? Con unos que se iban a cumplir antes, otros después. Entonces, em, esta visión de Daniel 20 tiene que ver cronológicamente y secuencialmente con Daniel 8 y Ujú. Daniel 7 específicamente, ¿verdad?
porque aquí está hablando del Imperio Romano. Ahora, ¿cómo podemos decir que está hablando del Imperio Romano? El texto es claro en cuanto a la referencia a Daniel, porque dice, entonces lo sucederá uno que enviará un cobrador de tributos para mantener la gloria del reino, pero en pocos días será destruido sin enojo y sin batalla, dice Ujú. Daniel 11:20. Ahora, no necesita como ir tanto como, sino más a la historia. Recordemos que en tiempos de Jesús, cuando Jesús viene a la tierra, el imperio que está gobernando es el último de los 4 imperios, ¿verdad? Dado a Daniel, y es el Amén. imperio romano. Entonces, es específico porque Roma dependía de los tributos, Ujú. del impuesto que cobraba, que aunque no se cobraba justamente, ¿verdad? Porque para especificar un poco por qué nosotros decimos que no se cobraba justamente, Saqueo era empleado del imperio romano. Sí. Y cuando Saqueo recibe la conversión, él hace una sugerencia, ¿verdad? En cuanto a la pregunta. Dice, si he robado a alguien, pues le devolveré más de lo que le he robado. Cuadriplica. Entonces, él en su conciencia sabía que había robado. Sí. Entonces, a Daniel en el 20 le está diciendo que este cuerno o este imperio del norte iba a traer tributos porque dice, para mantener la gloria del reino, o sea, de su Ujú. reino, para sostenerse, ¿verdad? Y podemos encontrarlo incluso que esto de cobrar tributos, Jesús lo aceptó, porque dijo él, dad a César lo que es del César, pero lo que Jesús y la Biblia y Dios no aceptan es que ya se esté cobrando más de lo que de lo debido, de lo justo, no lo injusto. La Biblia no lo apoya ni Ujú. Dios lo apoya lo que es injusto. Entonces voy a dar unas citas por si los hermanos o amigos que nos ven en cuanto a ellos. Lucas 2:1 y también vuelve a citar ahí mismo el comentarista, ¿verdad? El comentario Lucas 2:1. Quisiera leer este comentario, Manuel, en cuanto a ello. Dice, se registra que aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese Empedronado. empadronado, y censado. Ujú. Se considera que Augusto, sucesor de Julio César, como el que estableció el Imperio Romano, falleció pacíficamente en su lecho después de su reinado que reinó más de 40 años y se cree que fue en el año 14 después de Cristo. Amén. Entonces, este reino romano o el imperio romano era grande económicamente. Claro que sí. Sí. De todos, él se alimentó. Por eso es que Daniel vio que esta bestia lo que no agarraba con su boca, pues con sus manos lo desmenuzaba. Tenía hundido en la tiranía y en la Ujú. opresión a Israel, los tenía hundidos. Entonces, se ha cumplido esta profecía en cuanto parcialmente, hablando parcialmente, ¿verdad? Se ha cumplido específicamente tal como se le fue dicha a Daniel. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo, hermano Daniel, lo que son los versículos que tenemos por delante. Ujú. Nos quedamos en el versículo 21. 21, vamos a leer, ¿verdad? Ujú. Y dice, y les sucederá en Ujú. su lugar un hombre preciable. Al principio hablábamos en el versículo 20, y se levantará en su lugar uno que a pasar un cobrador de tributos, Amén. ¿verdad? Ujú. Y ahora en el 21 ya está hablando diferente. Amén. Y ahí es como vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Antes de seguir, también hay otra explicación que se le da a esto, que Ujú. según la historia también se le atribuye lo que acabamos de leer, y sucederá en su lugar un hombre despreciable. Muchos le atribuyen a Antíoco. Ujú. Y la historia dice así: Antíoco Epifanes subió al poder mediante engaños y traiciones. Profanó el templo de Jerusalén, prohibió la adoración a Dios e impuso el culto a Zeus. En el 167 a.C. colocó la abominación desoladora, posiblemente en el altar de Zeus en el templo. Los judíos fieles resistieron, liderados por los macabeos, quienes finalmente lograron liberar el templo. Ujú. El rey hará su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios.
Antíoco se volvió extremadamente arrogante, creyéndose divino, se lanzó en campaña militar contra Egipto y así sucesivamente. Pero ahora Amén. vamos a ver y vamos a seguir leyendo. Ujú. Y dice así, versículo 21, ¿verdad? 21. Y le sucederá en su lugar, ¿en lugar de quién? Estamos hablando de Roma imperial, ¿verdad? Amén. Ujú. Y sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ujú. Hay que tomar muy en cuenta esto, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él Ujú. como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. De qué príncipe estamos hablando acá? Amén. Está hablando, ¿verdad?, de el Mesías. Jesús vino a dar, a promulgar ese pacto, ¿verdad?, de redención para Ujú, nosotros. Y algo muy importante, hermano Adiel, que también, ¿verdad?, en cuanto a lo que leía usted de este hombre, que en mi versión dice vil, ¿verdad? Dice que es un hombre vil. ujú. También se le atribuye a Tiberio, ¿verdad? Se cree que Tiberio fue el que tomó el reinado para sustituir a Augusto, ¿verdad? Eh, Quisiera leer con respecto al comentario, ¿verdad? Am, Donde dice que no dará, ¿verdad? Donde dice en el 21, ¿verdad? Que el hombre vil y que no dará, le había dado la honra del reino. Dice así, mire, no dieron, se traduce mejor en el hebreo en el tiempo pretérito, quizás se haga referencia al hecho de que originalmente Tiberio no estaba en el linaje real para la sucesión del trono, pero llegó a ser hijo de Augusto por adopción y fue designado heredero del imperio solo cuando ya había llegado a la mitad de la vida. Entonces, lo que le está diciendo aquí a Daniel, que el trasfondo o la secuencia de cómo el imperio, ¿verdad?, romano iba a ir gobernando, Ujú. dice que iba a venir uno que no le iba a dar aviso, ¿verdad?, al Sí. gobernador que puso tributos. Vimos que en el comentario decía anteriormente, ¿verdad?, quién había puesto los tributos para que los pagaran todos los que vivían o estaban bajo el dominio de Roma. Ahora Amén. dice que iba a venir uno sin pedir permiso. No es que no le iba a pedir permiso, sino que es que no dependía del linaje del linaje real, ¿verdad? No era Ujú. de él, sino que dice el comentarista que era hijo adoptivo de Augusto, no era hijo de engendración en cuanto a Augusto. Entonces, a Amén. eso se está refiriendo y lo que vamos viendo es cómo el imperio se va transformando, cómo va tomando forma, o sea, cómo va cumpliéndose toda la profecía a través de los gobernadores y a través de los tiempos en los que Roma iba a tener que surgir y va Ujú. pasando. Ya vimos que ahora ya está gobernando eh, Tiberio en cuanto Amén. en Roma, ¿verdad? Amén. Y Augusto ya había pasado de gobernar. Ujú. Entonces, vemos cómo la profecía va dando señales de que el imperio, a través de los gobernadores, iba a ir tomando otra imagen, y hasta llegar al versículo 39 que vamos a llegar, vamos a ir viendo cómo el imperio cambia Amén. geopolíticamente, porque ahorita no está religiosamente, Ujú. sino que está más que todo social y políticamente. Amén. Y hablando un poco acerca de esto, hermano Daniel, también hay que considerar que cuando habla de el príncipe del pacto, obviamente, ¿verdad? Nosotros según la historia se está refiriendo a Amén. Jesús. Amén. Y hay tal vez algo que muchos piensan diferente o no lo asumen de esa manera, que a Cristo se le conoce como el príncipe de paz, ¿verdad? Muchos atributos a ellos, Ujú. pero cuando habla de Miguel, también se le conoce como un príncipe, ¿verdad? Amén. Entonces, y ahí también nosotros podemos también aclarar de que cuando se habla de este personaje, se está refiriendo a él mismo. Por eso Ujú. en el 20 decía, ¿verdad? Decía de que tenía que terminar con Persia para seguir con Grecia. Amén. Y luego terminar con Grecia, ¿verdad? Esa temporada de su historia y Ujú. tener que surgir también en el tiempo de Roma. Así que Ujú. vamos a seguir Amén. leyendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer del 23 en adelante.
del 23 en adelante, sí, amén. Ujú. Y después del pacto con él, engañará. Oiga bien lo que dice, Mm, y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ujú. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Ujú. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y Ujú. esto por un tiempo. Amén. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición, Ujú. aun los que coman de sus manjares, Amén. y le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El Ujú. corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Oiga Mm, bien, amén. hará su voluntad y volverá a su tierra. Ujú. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque Aleluya. vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues Ujú. y se entenderá con los que abandonen el pacto santo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora con lisonjas. Seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto es maravilloso, hermano Daniel. Amén. Amén. Como, ¿verdad? La historia y la palabra del Señor también nos expresa de que este imperio, ¿verdad? Ya hablando de Roma papal, Ujú. cómo, ¿verdad? Se esfuerza en querer destruir y querer eliminar lo que Dios, ¿verdad? Quería, el pacto que Dios quería hacer, ¿verdad? Con toda la humanidad. Amén. Quiero seguir leyendo para dar los últimos comentarios acerca de esto hasta el 39 Amén. para concluir este pasaje, ya que el tiempo también nos está avanzando. Sí. Y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, y a Ujú. fuego, y en cautividad, y en despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se jactarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios Ujú. en contra y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y Ujú. prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí se cumple casi lo mismo, ¿verdad? Daniel 7:25, Amén. hablando de lo mismo. Amén. 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. La honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con Ujú. cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Amén.
Sí, bien, para ir explicando Daniel 11 texto por texto, creo que nos tomaría un mes mínimo para explicarlo a uno por uno, pero Amén. lo estamos haciendo un poco resumido en cuanto a la profecía de Daniel 11. Ahora, eh, mi hermano Adiel estaba explicando, ¿verdad? Y leyendo la lectura bíblica en cuanto al Imperio Romano, Amén. ¿verdad? Que se le conoce aquí como el reino, ¿verdad? En sí, del norte. Ahora, algo muy importante en el versículo 28, ¿verdad? Que se cree que se le atribuye el cumplimiento a Constantino el Grande. En Ujú. cuanto al versículo 29, perdón. El 28, el versículo 28, algunos expositores dicen, se considera que esta es una predicción del sitio de la destrucción de Jerusalén que efectuó Tito en el año 70 después de Cristo. Otros que se atienen a la continuidad cronológica de la narración profética en Ujú. cuanto a Daniel 11:23, una descripción más amplia de la obra de Constantino el Grande en cuanto al versículo 28. En cuanto al versículo 29, y para, ¿cómo quisiera decir? Para poder apoyar que cuando habla del príncipe del pacto, está hablando de Jesús, en Daniel 9:27 lo afirma. Ahí dice que vendrá a confirmar el pacto con muchos. Amén. Entonces, ahí está hablando de que en la profecía de Daniel 11 está hablando de Jesús. Daniel 9:27. En cuanto a Daniel 11:29, según los que entienden que aquí se bosqueja la carrera de Constantino, se sugiere que explicaciones, a pesar de todos los intentos de Constantino para restaurar la primera gloria en cuanto a Roma y del poder y del imperio, Roma a lo sumo sus fuerzas lograron un éxito parcial en ese Ujú. entonces, en cuanto a cómo se lo está describiendo en el 29, porque dice, al tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la primera. Dice, esta vez no resultará como la primera. Algunos creen que aquí se hace referencia al traslado de la sede del imperio Constantinopla. Está trasladado, ha sido indicado como la señal de la caída del imperio. Ujú. Entonces, lo que está diciendo aquí en estos textos es que el cambio de la sede de la capital de Roma fue lo que llevó a la caída de Roma en sí. Porque dice que como que el cambio les trajo muchos problemas y Ujú. dificultades. En cuanto al, podemos explicar a la profanación del santuario, sabemos que Roma lo hizo. En cuanto al continuo y la abominación asoladora, sabemos que Roma llevó o hizo cosas abominables. No lo vamos a explicar tanto porque pues el tiempo ya nos está consumiendo. Pero para poder especificar un poco, ¿verdad? Eh, con respecto a ello, es que Daniel capítulo 11 y su versículo 20 al 39 Ujú. se cumplió de una manera parcialmente Amén. en cuanto geopolíticamente y eh, la mezclación entre el Estado y la religión en cuanto al cuerno pequeño, ¿verdad? Amén. Roma creció políticamente, económicamente, religiosamente creció y se cumplió. Ahora, surge la gran controversia y es la siguiente. Si en estos versículos el reino del norte se refiere a Roma papal, ¿verdad? Que es lo que vemos cómo ha venido transformando a través de los gobernadores, a través de Tiberio, a través de Constantino, Ujú. a través de Augusto, y pues cada gobierno le vino haciendo daño a Roma, cada gobierno que estuvo le hizo daño, llevándolo a llegar a Roma papal. Esto se va a volver a cumplir Amén. nuevamente en la historia, pero ahora de manera universal, no parcialmente, ya no como fue en tiempos pasados. Sí. Eh, En cuanto a nosotros y al estudio, en cuanto a las profecías de Daniel 11, creemos que el reino del norte es el cuerno pequeño
y el reino del sur se está refiriendo a la Revolución Francesa en su apogeo en 1788, ¿verdad? Y 1789. Creemos que en esos años este, la Revolución Francesa fue cuando tuvo un apogeo muy, muy grande y por eso se le atribuye a él. Ahora, hay algo muy específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se va a cumplir universalmente en el tiempo del fin, pero ¿dónde lo confirmamos? Porque decimos que si se cumplió parcialmente en el imperio allá, romano, incluso en esta profecía abarcó los 1260 días que persiguió al pueblo de Dios, este imperio, en cuanto a su cumplimiento en la historia. Pero en el tiempo del fin, ¿dónde lo habla? En Daniel 11:40 al 45. Ahí relata de que se va a cumplir nuevamente en cuanto al cumplimiento de este poder, cómo va a surgir o cómo va a volver a tener otra participación en cuanto a la historia. No sé si mi hermano Adiel puede leer el del 40 al 45. Amén. Leamos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, hablando del rey del norte, ¿verdad? Amén. Y el rey del norte se levantará contra él. O sea, no se iba a quedar a manos cruzadas. Amén. Contra él, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Amén. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía y los seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Amén. Vemos cómo la profecía se va cumpliendo. Entonces, aquí ya está dando un relato del tiempo del fin, Daniel, ¿verdad? Ya no está Amén. hablando de en sí, no solo de el imperio romano, sino que ya está hablando del imperio papal, Amén. Roma papal. Prácticamente cuando el imperio de Roma papal comenzó comienza después a gobernar en el tiempo del fin, porque recordemos que en Apocalipsis capítulo 13 dice que este imperio en 1798 sufrió una herida de muerte, ¿verdad? Cuando los franceses, la Revolución Francesa, ataca al Papa Pío VI y es llevado a Francia. Pero la herida de muerte, dice, fue sanada, dice Juan. Pero hemos de saber que este poder, después de la herida de muerte, no ha ejercido tal autoridad que tuvo durante los 1260 días o años que gobernó, que entonces sí tenía poder. Él era la voz del mundo. Amén. Hoy sí influye, pero no tiene poder en sí. Pero en Daniel capítulo 11 y versículo 40 está diciendo que este reino va a volver a ejercer poder, va a volver a dominar al mundo y va a atacar al pueblo de los santos. Apocalipsis 14, 12 dice que va a atacar a los que tienen, dice, el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 14, perdón. Y dice, algo que me llama la atención también, que así como cayó, ¿verdad? Este imperio papal, digámoslo de amén, esa manera, también va a caer. Y lo amén. encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice, ha caído la Babilonia, Babilonia, ¿verdad? Pero Apocalipsis 14, 6. al principio menciona, salid de ahí, pueblo mío, ¿verdad? Al pueblo Amén, de Dios. Y amén, hasta que llegue un momento en sí, pues que esa Babilonia que ahora vemos espiritualmente también, un día va a terminar. Y amén, será glorioso para el pueblo de amén. Dios también. Sí, por eso termina diciendo, y plantará sus tiendas reales, dice, entre los mares y en el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá
quien la ayuda. Dice que Apocalipsis dice que dirán los habitantes, qué gran ciudad era aquella, que todos los pueblos y las naciones le alababan. ¿Quién le podrá ayudar ahora? Miren Sí. cómo quedó la gran ciudad y que decían, asolada, en ruinas, está destruida. Amén. Ahorita ese imperio no tiene la fuerza que tuvo durante el cumplimiento de la profecía de Daniel 11:20 al 39, pero en el tiempo del fin lo va a volver a adquirir. Ahora, en nuestro estudio, ¿verdad? Con mi hermano Adiel y pues todo aquel que va a ver este video, este estudio, hemos llegado a creer de que el reino del norte es Roma, papá. El reino del sur es la Revolución Francesa, que en su momento jugó su papel fundamental. Ahora, hay otra interpretación que quisiera decirlo antes de concluir, y es que también se le incluye en cuanto esa interpretación a a ese estado que se le conoce como el Estado Islam, porque tomando como base eventos que han sucedido, por ejemplo el evento del 9/11 que se le conoce en Estados Unidos, el atentado hacia la Torre Gemela, ¿verdad? Algunos dicen que por geopolíticamente y radicalmente como ellos son y las características del Reino del Sur, muchos le atribuyen de que este mover de hoy día, ¿verdad? De este Islam que se le conoce, ¿verdad? Este mover de este poder se le atribuye mucho a ellos, pero hay muchas cualidades que no concuerdan con este poder que hoy se le conoce como terrorismo, ¿verdad? Y que puede influir supuestamente, ¿verdad? Pero nuestra creencia en cuanto al estudio es que el cuerno pequeño es el reino del norte y en cuanto al reino del sur es em, Francia, ¿verdad? En cuanto a la Revolución Francesa. Aclarando también, ¿no? Que no comienza hablando en sí de No, Francia no. y lo que es el papado, ¿no? Sino que Vimos que... comenzó y hasta que llegó a su tiempo, según las fechas Amén. iban avanzando, también los reinos iban unos cayendo y otros iban surgiendo Amén. de esa Así es. manera. Iba transformándose el Imperio Amén, Romano amén, a que hoy pues ya Roma es una historia nomás, amén, que existió, sino que hoy pues solo nomás lo que se conoce es la capital de, de la religión, ¿verdad? Católica, que es donde en Roma se en supone que, Italia, ¿verdad? ajá, donde está el Vaticano, que es el que Amén, se le conoce, que es la imagen de lo que un día fue Roma. sí, amén, Entonces, hermano, creo que llegamos a la conclusión del estudio de este día y a la profecía de Daniel 11. Ahora, hay algo muy importante en Daniel 12:1, que lo vamos a tocar en el próximo estudio que vamos a tener de Daniel, pero va a ser en el próximo estudio, ¿verdad? Porque Daniel 12 tiene mucho que ver también con Daniel 11, pero como hemos dicho en otros videos, eso lo vamos a tocar en el próximo estudio. Esperamos que haya sido de bendición amén, el estudio y pues usted también en su casa tome su Biblia, comience a estudiar estas profecías porque traen esperanza y fe a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. amén. Dios les bendiga a todos.